Si es un punto en el gráfico de f, ¿qué pares pedidas también debe estar en el gráfico de y igual f? 3. Entonces, aquí está el punto dado donde x igual 1 e igual 2. Y otra vez, este es un punto sobre nuestra función f. Por lo tanto podemos decir que f igual más 2. Queremos encontrar un punto que estaría en y igual f. 3. Hay una pareja de maneras de determinar qué punto debe estar en esta nueva función. De una manera sería reconocer las traducciones basadas en esta nota de función. Para revisar, si comenzamos con la función f donde ambos c y d son positivos, y igual f más d cambiaría las unidades del gráfico de desde que los valores de la función aquí son valores y. Así que si agregamos d a los valores y, cambiaría el gráfico. Versus aquí, si tenemos y igual f. De ahora estamos restando de los valores de función o valores y, que desplazaría el gráfico de a en unidades. Siguiente tenemos y igual f. Aviso de cómo esto más se afectará las entradas. En nuestra función y porque estamos agregando c a x, realmente tenemos que usar valores más pequeños de x para producir las mismas entradas como la función básica f, lo que significa agregándose aquí, realmente cambiaría el gráfico a la izquierda de las unidades c porque estaríamos utilizando valores más pequeños de x para producir las mismas entradas como f. Y luego finalmente tenemos y igual f. Aviso aquí estamos restando c de x. Y por tanto tenemos que usar valores más grandes de x para producir las mismas entradas como la función básica f. Por lo tanto que estamos usando valores más grandes de x, cambiaría las gráficas unidades c correctas. Volviendo a nuestro ejemplo, utilizando traducciones, f cambiaría la gráfica de f, o en este caso el punto, 2 unidades a la derecha porque tenemos que usar un valor x 2 unidades más grande para obtener la misma entrada. Y entonces este menos 3 al final aquí toma estos valores de función, o valores y sustratos 3, lo que significa que desplazaría el punto abajo 3 unidades, que significa que el punto debe estar en y igual f. 3. Para asegurarse de que realmente entendemos esto vamos a ver esta otra manera. Digamos que queríamos que la entrada de esta función fuera más 1 para que supiéramos que la salida sería más 2. Si queremos que esta entrada sea más 1, aviso como x tendría que ser igual a 3. Porque tenemos y igual f. 3. Aviso como es 3, 2, 1. Así que esto nos daría y igual f. 3. Pero aviso como al configurar x igual 3, se desvió el punto 2 unidades a la derecha. Y luego finalmente desde que sabemos f igual 2 podemos decir y igual 2, 3, que significa y igual menos 1. Así que restruyendo 3 de estos valores de función, realmente cambió el gráfico hacia abajo 3 unidades, danos la coordinación y de menos 1. Así que lo miremos, este punto debe estar en la función y igual f. 3.